Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar. Gracias a todos los asistentes, tenemos el salón lleno. El día de hoy vamos a tener el lanzamiento de un nuevo producto en esta plataforma virtual. En la parte derecha de sus pantallas van a encontrar un panel de mandos. En ese panel de mandos van a encontrar una sección de preguntas, las cuales iremos leyendo al final de este lanzamiento, de esta presentación. Debido al orden cronológico, las iremos cubriendo y posteriormente estaremos atendiendo cada una de ellas. Los dejo con la doctora Carolina Olaya de 3M. Estimados doctores, muy buenas tardes. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren muy bien, con la certeza que esta situación se va a resolver de la mejor manera. Para 3M y en especial para el negocio de salud oral, lo más importante son ustedes, nuestra razón de ser. Es por esto que hemos decidido organizar esta actividad para que sigamos más unidos y en constante aprendizaje. Es un gusto para mí dejarlos a continuación con una amiga de la familia, una amiga de la casa, a la doctora Mónica González, odontóloga de la Universidad Santo Tomás de Aquino, especialista en operatoria y materiales dentales, con una amplia experiencia clínica y docente, que hoy va a compartir en estas 2 horas su experiencia con este nuevo producto que cuando todo entre en la normalidad seguramente vamos a disfrutar. Así que, Mónica, quedas en compañía de un excelente grupo de amigos y empecemos entonces con esta actividad. Hola, ya tengo sonido ahora sí, ¿no? Muchas gracias, Carito, muchas gracias a todos. Doctores, bienvenidos, muy buenas tardes. Es un gusto enorme para mí tenerlos hoy aquí, tantas personas reunidas. De verdad es una bendición muy grande poder aprovechar esta tecnología para podernos reunir, para poder seguir de la mano, para poder seguir comunicándonos, compartiendo tantas cosas que serán para beneficio nuestro. Yo les mando un saludo muy fraternal porque sé que hay gente de todos los países, hay gente de toda la región, de toda Latinoamérica, y sé que todos estamos pasando por la misma dificultad, por la misma angustia, pero doctores, la esperanza es lo que nos mantiene firmes, la fe y esa fuerza que nos caracteriza a los latinos, nos mantiene firmes y sabemos que vamos a salir adelante de todo esto y vamos a aprovechar tantas cosas que pudimos aprender de cada una de estas situaciones. Todos los días es una oportunidad más para reinventarnos, para seguir de la mano, para seguir con esa esperanza viva, como les digo, y bueno, bienvenidos y aprovechar al máximo cada uno de estos momentos que estamos viviendo y sacar lo mejor de ellos. Como les decía la doctora Carito Olaya, es un gusto tenerlos aquí para hoy especialmente presentarles nuevos materiales, nuevas dimensiones de todos estos materiales resinosos que tenemos en la actualidad para seguir trabajando restauraciones en técnicas directas, indirectas, pero sacar lo mejor de estos materiales poliméricos, conocerlos aún más, conocer las ventajas, las indicaciones y las limitaciones que ellos tienen para poder hacer, por supuesto, el mejor uso de cada uno de ellos. Y empiezo utilizando este término de restauraciones biomiméticas con resinas compuestas de última generación, como ustedes lo vieron anunciado en el webinar, como restauraciones de alta estética de una manera más simplificada, y este término de biomimética del doctor Pascal Maña, quien admiro mucho por todo su conocimiento y por todas las cosas lindas que nos comparte. Este término nos dice muchas cosas, ¿sí? Es la oportunidad de aplicar todas las propiedades de naturalidad sobre nuestras restauraciones, haciendo una bioemulación, como él lo dice, una réplica de la naturaleza, cómo combinar esos materiales, esas opacidades, esos grosores para obtener unos resultados ópticos maravillosos y pues obviamente gracias a los componentes pues que permiten grandes propiedades físico-mecánicas en la actualidad. Todos estos materiales actuales resinosos tienen unos cambios maravillosos, tienen posibilidades enormes para seguir siendo aplicados en sectores inclusive funcionales y pues por supuesto
Las características ópticas y estéticas son muy importantes, pero la longevidad y la estabilidad de todos estos materiales o todas estas restauraciones son las que definen cuál es la indicación más adecuada de cada uno de ellos. Y yo sé que la estética dental nos interesa mucho porque es el objetivo final del paciente, pero por supuesto, primero nos interesa a nosotros planificar muy bien los tratamientos, planificar la longevidad, la funcionalidad, ¿sí? Las técnicas que se van a trabajar para de esa manera garantizar que toda esa parte artística y todo ese fundamento científico que conocemos de los biomateriales dentales actuales, pues permitan esa gran funcionalidad, como les digo, que buscamos. Y en este tema de restauraciones biomiméticas, bioestéticas, pues sabemos que tenemos desafíos, sabemos que tenemos que restablecer la armonía dentaria, la morfología, la textura, el color, la funcionalidad, todo ese componente funcional o oclusal que nos permite llegar a un confort, pues, o buscar el confort de cada uno de los pacientes, restaurar a los pacientes y devolverles su salud y funcionalidad. Y como les decía, esta filosofía de la bioestética, que el doctor Robert Lee es uno de sus máximos exponentes y pues quien publica tanto sobre el tema sobre el significado de esta filosofía, pues busca finalmente lo que todos queremos: articulaciones estables, músculos de la masticación confortables, tejidos periodontales sanos y estables, vitalidad pulpar o prevención de patologías pulpares, relaciones dentarias o interoclusales con poco desgaste, y por último, pues definitivamente altas propiedades estéticas, que sabemos que los materiales tanto poliméricos como cerámicos lo han conseguido y cada vez continúan en ese desarrollo y en ese mejoramiento. Entonces, las resinas compuestas, pues que es el tema básicamente que vamos a ver en la tarde de hoy, pues son materiales que cada vez logran o alcanzan más terreno, logran más beneficios, como les decía, altas propiedades físico-mecánicas, altas propiedades físicas y ópticas. Entonces, esto nos permite pues, saber conocer cada una de las marcas comerciales, de las disponibles pues, que tenemos en cada uno de nuestros países, y conocer las ventajas de cada una de ellas. O sea, todas las compañías yo creo que se dedican a investigar con mucha fuerza y durante el tiempo todos estos materiales en todas sus propiedades para cada día estar ofreciendo mejoras en cada uno de ellos y llevarnos a mejores soluciones o a mejores aplicaciones. Y en esto pues actúa mucho el tema de adhesión, y es importante que hablemos mucho del tema de adhesión porque todas estas restauraciones directas o indirectas tienen que ver con el manejo de sustratos, con el manejo de estructuras dentales, estructuras restauradoras, y podamos garantizar valores adhesivos bastante altos que nos permitan de la misma manera estabilizar este tipo de restauraciones en el tiempo. Entonces, hemos venido pasando por una cantidad de generaciones de adhesivos y creo que estamos en una etapa muy interesante de la adhesión en la odontología, en donde tenemos materiales con propiedades muy óptimas, con monómeros especiales, con posibilidades inclusive ya hoy en día con los adhesivos universales, que ya son o serían de una octava generación, ya de poder hacer diferentes técnicas de grabado, diferentes posibilidades de manejo previo a esa aplicación del material, de los materiales. Y sabemos que son básicamente ya de octava generación o llamados universales porque nos ofrecen no solamente monómeros especiales, fosfatados, monómeros que nos permiten adherirnos mucho mejor a sustratos tan difíciles como son la dentina y el circonio, por ejemplo, sino que también nos permiten hacer diferentes técnicas de grabado, grabado total, grabado selectivo, autograbado, y que de seguir los protocolos como los fabricantes nos los recomiendan o la literatura recomienda, estoy segura que tenemos unos muy buenos resultados a largo plazo. Entonces, todo este tema de la adhesión ya de octava generación,
pues sigue siendo una evolución continua por estos materiales adhesivos ideales. Creo que la mayoría de ellos son excelentes, doctores. La mayoría de ellos presentan propiedades y ventajas y propuestas diferentes muy interesantes. Y pues como les digo, de saberlos aplicar, de saberlos manejar, creo que es donde hacemos una correcta técnica y una estabilización real a largo plazo. Todos estos materiales son monofrasco, ¿sí? Estos adhesivos universales son monofrasco, son normalmente en la literatura indicados para aplicación de un buen frotado, por lo menos 20 segundos. Un muy buen aireado para evaporar solventes, porque algunos de ellos no solamente tienen alcohol, acetona, sino una buena cantidad de agua que hace que sea más difícil su evaporación. Por tanto, la mayoría de estudios demuestran que por lo menos 20 segundos tiene que ser realizado el aireado, ojalá hasta que dejen de moverse, hasta que se haya adelgazado la capa lo suficiente y deje de moverse, inclusive hasta que se haya perdido un poco esa coloración amarillenta que la mayoría de ellos tienen por su química precisamente, y eso es lo que permite que esos valores adhesivos que cada uno de los fabricantes prometen sean realmente logrados, sean cumplidos. La acidez que ellos tienen también actualmente es ultra, digamos que ellos se llaman ultra mild o mild edge, es una acidez que no es tan alta, entonces permite que el adhesivo se mantenga por más tiempo estable en su frasco y que cumpla una muy buena función en el momento de hacer contacto con la estructura dental. En su modo de autograbado, pues permiten menor sensibilidad postoperatoria, o sea, definitivamente ya cuando estamos manejando adhesivos universales de octava generación, ya el grabado a dentina no se está realizando o no se debe realizar porque se estaría haciendo un doble grabado. Realmente estos materiales son hechos para evitar o fueron hechos para evitar el grabado de dentina y, por supuesto, eliminar la sensibilidad postoperatoria. Entonces, estos adhesivos universales, de ser aplicados bien, como les digo, pues definitivamente permiten una técnica muy garantizada. Y el aislamiento absoluto es una maravilla. Miren, aquí de hecho menciono al doctor Víctor Guerrero porque me encanta como máximo exponente del tema de aislamiento absoluto y por su coherencia con sus procedimientos clínicos. Me encanta siempre mencionarlo porque lo que enseña y lo que transmite es muy valioso para la odontología adhesiva actual, doctores. Todos estos sistemas de aislamiento absoluto y las modificaciones de las grapas y todo lo que hoy en día se permite hacer con estos nuevos materiales y estos nuevos elementos, pues garantizan que las restauraciones adhesivas que estemos colocando pues tengan un muy buen éxito. Y cuando hablamos de técnica de grabado, pues sabemos que hay técnica de grabado total, de grabado selectivo y de autograbado. Cuando hacemos grabado total, pues normalmente, pues definitivamente es en casos donde tenemos una muy buena cantidad de esmalte, o estamos solamente sobre esmalte, o definitivamente estamos sobre un diente no vital donde podemos grabar dentina también, o donde estamos con dentinas escleróticas que pues ameritan entre 20 segundos y 30 segundos, como recomiendan algunos autores de grabado con ácido fosfórico. Pues esa sería esas serían las indicaciones para las técnicas de grabado total. Si hablamos de un grabado selectivo, pues es el que en la mayoría de casos tenemos, que es cuando tenemos mayor cantidad, pues tenemos cantidad de esmalte, una buena cantidad de esmalte y una buena cantidad de dentina y queremos evitar sensibilidad postoperatoria, entonces simplemente la dentina la tratamos con el adhesivo autograbador y de esta manera podemos hacer una buena capa híbrida. Y el autograbado es cuando definitivamente tenemos una gran cantidad de dentina, una mínima cantidad de esmalte, es el caso de las coronas completas en dientes vitales, en donde queremos evitar hacer un grabado ácido adicional al esmalte, pues perdón, donde queremos evitar la sensibilidad postoperatoria por la gran cantidad de dentina vital, como les digo, que tenemos. Entonces, de esa manera, estaría indicado el autograbado, ¿sí? Donde hay mucha cantidad de dentina, donde hay diente vital, esa sería la técnica ideal.
Y cuando hacemos grabado, podemos muchas veces complementar también con el microarenado, ¿sí? Con partículas de uso de aluminio, protegiendo muy bien los tejidos circundantes a través del aislamiento absoluto y muchas veces de esa aspersión de partículas, también protegiendo al paciente, como lo ven ustedes aquí en esta zona. Proteger al paciente en la zona derecha superior, que ahora no me funcionó esto, pero bueno, proteger al paciente de la aspersión de partículas de óxido de aluminio, pues que no le caigan en su cara, que no vaya a aspirar esas partículas, y posterior aplicación del ácido fosfórico. Esa sería la técnica de grabado, y para muchos casos donde hay restauraciones preexistentes o restos de restauraciones o materiales restauradores, podría ser una buena opción complementar con ese microarenado con partículas de óxido de aluminio por más o menos unos 5 segundos. Y siempre que hablamos de técnicas adhesivas tenemos que remitirnos al tema de inhibición bacteriana, porque de todas formas sabemos que cuando el ácido fosfórico entra en contacto con la dentina, pues va a precipitar estas enzimas, las metaloproteinasas que se encuentran en el colágeno y que más adelante van a dañar esa interfase adhesiva, esa capa híbrida. Entonces, en el caso de hacer grabado total, ¿sí? De decidir hacer un grabado total, es importante de todas formas siempre inactivar las metaloproteinasas con digluconatos de clorhexidina al 2%. Igual si hacemos grabado selectivo o autograbado, es importante hacer este paso de inhibición bacteriana previa a la aplicación del adhesivo. Aquí pues estaríamos tomándolo más que como inhibidor de metaloproteinasas, más como pues, utilizar su efecto bactericida, bacteriostático y su efecto rehumectante, porque de todas formas a veces en el secado, si no es con papel absorbente, si se secó con aire, pues sabemos que puede haber un desecado en algunas de las zonas o en toda la preparación y eso nos genera la necesidad de una rehumectación para no generar una sensibilidad posoperatoria. Entonces, muy importante este paso de la desinfección cavitaria o con materiales bioactivos o protectores dentinopulpares, también por su potencial bactericida, bacteriostático o por su alcalinidad en algunos casos, pues permiten también esta propiedad de inhibición bacteriana. Entonces, cuando hablamos de precauciones operatorias en esa preservación dentaria, pues hablamos de protección dentinopulpar, que es con lo cual empezamos antes de la técnica adhesiva a pensar en qué tipo de dentina estamos trabajando, dentina superficial, media, profunda, si tenemos o no que aplicarle un protector dentinopulpar. No siempre se aplican los protectores dentinopulpares, muchas veces el adhesivo es quien está actuando como el sellador o protector dentinopulpar, pero buscando biocompatibilidad sabemos que en dentinas medias o especialmente en dentinas profundas utilizamos materiales bioactivos que en su interacción con el tejido dental, pues permiten una protección, una estimulación a los tejidos para formar o una precipitación de cristales para formar una capa protectora o una disminución de la permeabilidad y pues muchos de ellos, y desde hace muchos años los venimos trabajando, los ionómeros de vidrio. Ustedes creo que la mayoría conocen Vitrebond, Vitremer como liner y base cavitaria, los ionómeros de GC o muchas compañías que fabrican estos materiales. En el caso de 3M, Vitrebond siempre ha sido considerado un material bioactivo, al igual que la biodentina para los endodoncistas, que son quienes más la usan, que es MTA, ¿sí? Hoy en día con la ventaja de no pigmentar como lo hacían antes, o materiales como Teracal, que es silicato de calcio de la compañía Visco, que es fotopolimerizable, está en una base de resina y permite también la interacción con los tejidos de hacer esa estimulación iónica o esa estimulación a la respuesta biológica de los tejidos para protegerse, para autoprotegerse. Entonces, los ionómeros de vidrio son materiales que se consideran bioactivos, al igual que estos basados en silicatos de calcio o MTA, que permiten en muchos de los casos, no siempre, iniciar siendo colocados en zonas muy cercanas a la zona pulpar, al complejo dentinopulpar. Entonces, y cuando hablamos de adhesión y cuando hablamos de protectores dentinopulpares y de materiales de fotoactivación, tenemos que hablar de los equipos de fotocurado, doctores. Definitivamente
La variable de las lámparas es una de las más difíciles de controlar y es una de las más importantes en el tema de la técnica adhesiva, porque si bien la base más importante es el aislamiento absoluto, yo creo que la parte de fotopolimerización también garantiza la estabilidad de estos materiales a lo largo del tiempo, o por lo menos que en esas fases iniciales que van a sufrir cargas oclusales no vayan a degradarse y no vayan a generar microcracks que más adelante se convierten en fracturas verdaderas y que van a generar problemas y pues simplemente porque no se consideran las propiedades biomecánicas para el material como fue fabricado, como la compañía lo fabrica. Entonces, en fotopolimerización hay muchos puntos a estandarizar, doctores. Las lámparas son los equipos que nos permiten trabajar en la actualidad. Algunos estudios hablan de un 85% de las restauraciones realizadas en los consultorios odontológicos necesitan de una lámpara de fotocurado. Y si no tenemos un buen equipo de fotocurado, por supuesto vamos a generar una pobre polimerización que termina generando monómeros residuales, caries secundaria, irritación pulpar, deterioro marginal de las restauraciones, desgaste prematuro, fracturas o del diente o de la restauración, cambio de color en el tiempo, baja dureza, se desgastan con más facilidad, baja resistencia adhesiva, se pueden descementar o salir de sus cavidades las restauraciones, aumento de la citotoxicidad por radicales libres. O sea, ese tema de fotopolimerización es muy importante, doctores, que le pongamos mucha atención desde el principio, porque sabemos que la mayoría de resinas o muchas de las resinas que están actualmente en el mercado necesitan una cierta energía radiante o exposición radiante para polimerizar adecuadamente, ¿sí? Algunas de ellas necesitan 6 joules por centímetro cuadrado, otras necesitan hasta 24 joules por centímetro cuadrado y con lámparas actuales, que en teoría la mayoría dan más de 1000 milivatios por centímetro cuadrado en intensidad, pues digamos que en unos 15 o 20 segundos estamos garantizando la obtención de esos 16 joules, porque ¿qué nos dice la literatura? Que para obtener esos 16 joules se necesita con una lámpara de una intensidad de 800 milivatios al menos polimerizar por 20 segundos. Por eso es importante la medición de la intensidad de nuestras lámparas y ese continuo control de estos equipos para saber cuánto tiempo tengo que polimerizar mis materiales, porque si tengo una lámpara con bajo rendimiento, 400 milivatios por centímetro cuadrado, definitivamente pues vamos a tener que usar entonces el doble de tiempo, 40 segundos de polimerización. Eso pues quita mucho tiempo clínico y por supuesto no puede estar garantizando el mejor desempeño clínico de estos equipos. Entonces, cuando esa irradiancia o esa cantidad absorbida por el material restaurado realmente se multiplica por el tiempo de exposición, pues es cuando nos proporciona ese valor de exposición radiante o energía por unidad de área, que son los julios por centímetro cuadrado, que como les decía, se necesitan 16 para garantizar que la resina o el material que estemos trabajando esté polimerizando adecuadamente. Y son muchas cosas las que podemos ver aquí, doctores, que se deben tener en cuenta. Fíjense, muchas veces la punta o el tamaño de la punta de lámpara con el que estamos trabajando, la distancia de la lámpara a la restauración, que no debe superar los 5 milímetros, la angulación de la lámpara debe estar lo más perpendicular posible a la superficie de la restauración, el tipo de luz, ¿sí? El tipo de unidad de curado, que puede ser hoy en día, pues básicamente tenemos la mayoría, pues lámparas de luz emitida por Dios, pero todavía puede haber gente trabajando con lámparas halógenas y esto pues simplemente lo que implica es controlar muy bien la intensidad de esos bombillos y aumentarles el tiempo de fotopolimerización. Algunos, pues, o se utilizó, ya no es muy común el láser de argón o la lámpara de plasma, el arco de plasma, porque son lámparas o fueron lámparas que se utilizaron en cortos tiempos, pero asimismo el estrés de contracción era muy aumentado, por tanto ya no se están utilizando. Pero básicamente la luz emitida por Dios es la que estamos trabajando actualmente y hay que tener en cuenta el tiempo de exposición porque las compañías nos sugieren para sus resinas o para sus opacidades unos tiempos de polimerización, como lo vamos a ver más adelante en materiales actualmente de altas opacidades, es el doble la recomendación en el tema de la fotopolimerización. Y cuando revisamos la literatura, doctores, y vemos lo que tenemos en la actualidad con todos estos equipos, nos damos cuenta que
tenemos que analizar muy bien esa irradiancia o esa cantidad de luz que está absorbiendo nuestro material con el tipo de punta que estamos trabajando. Fíjense, en este estudio, por ejemplo, vemos en la gráfica superior derecha, a ver si lo puedo mostrar acá con el, no, discúlpenme, me devuelvo un momentico. Vemos que ese aro negro que ven ustedes allí en la foto superior derecha es el diámetro de la punta de la lámpara. Y fíjense, la zona de colores es la zona de la irradiación como tal que está generando los LEDs o la luz que está emitiendo el equipo, la lámpara. Entonces, fíjense que no siempre el diámetro de la punta está implicando que por todo el diámetro esté saliendo una buena cantidad de luz. A veces está saliendo de manera puntual. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que ver qué tipo de punta tenemos, qué tipo de lámpara tenemos, qué emisión o qué rayo de luz tenemos para saber si tenemos que aplicarla en varias zonas de una restauración, en especial cuando estamos trabajando restauraciones grandes o restauraciones en materiales bulk o en el tema de cementación adhesiva, para saber si tenemos que aplicarle varios tiempos de fotocurado a diferentes zonas de la restauración. De hecho, me llama la atención que en algunos artículos hablan que cuando la longitud de onda es homogénea, es un azul homogéneo, la irradiancia es mucho mayor, a pesar de que, comparándolo con una lámpara polywave, si ambos tienen la misma, digamos que longitud de onda, la misma potencia. En este caso, en la gráfica se muestra que 814 milivatios por centímetro cuadrado, pero si son de diferente longitud de onda, de todas formas se va a tardar más la lámpara polywave en lograr la irradiancia necesitada. ¿Qué significa eso? Que si tenemos lámparas polywave, que también son excelentes, doctores, necesitamos darles un poco más de tiempo. Si tenemos lámparas con un rayo de luz azul homogéneo, pues podemos obtener esa irradiancia de los 16 joules por centímetro cuadrado en un tiempo más corto. Y fíjense en el tema de la distancia de la luz y la inclinación de la lámpara sobre la restauración. Entre más cerca estemos, 2 milímetros en promedio, estamos con un porcentaje de irradiancia bastante alto, de conversión de monómeros bastante alto, pero en la medida en que se aleja, y estamos hablando especialmente en las zonas de cajuelas, pues en la medida en que se aleja ese rayo de luz, pues vamos a tener más dificultad con la conversión de sus monómeros, vamos a obtener solamente en este caso muestra la gráfica, un 21% de resistencia flexural de este estudio de los doctores Xu, Sandras, Burgers, donde muestran claramente qué fue lo que obtuvieron con los factores de conversión de acuerdo a la longitud o a la distancia de la punta con respecto al fondo de la restauración. Entonces, en restauraciones más profundas, definitivamente se requiere más tiempo de polimerización, especialmente para las lámparas polywave, ¿sí? Porque ya vamos a ver más adelante que la luz violeta, a la luz violeta se le dificulta más atravesar el material restaurador, a la luz azul se le facilita más atravesar la restauración, entonces por eso es digamos que una de las indicaciones en la actualidad, aumentar ese tiempo de curado para poder mejorar esa absorción de energía por parte del material restaurador. Entonces, lo que les comentaba, fíjense ustedes acá, con 2 longitudes de onda, fíjense acá, en la parte de arriba, una longitud de onda azul, ¿sí? Para una lámpara, en donde vemos allí que a 0,5, a 1, a 4 milímetros, la luz azul sigue atravesando con buena potencia o con buena irradiancia la restauración, la resina, mientras que con la luz violeta de más o menos 410 nanómetros, que esa sería la longitud de onda para un color azul violeta, en la medida en que se profundiza, y vemos ahí 4 milímetros, en la medida en que se profundiza o atraviesa la restauración cada vez más profundo, va perdiendo la capacidad de penetración. Por tanto, es importante aumentar los tiempos. No creo mucho en el tema de polimerizaciones en 3 segundos ni en 5 segundos. Soy de polimerizaciones de por lo menos 20 segundos para obtener un factor de conversión real, al menos de un 80% de manera inmediata. Y
digamos que a las 24 horas obtener ese 100% de factor de conversión. Por eso siempre es importante, a pesar de que contemos con muy buenos equipos de fotopolimerización, decirle al paciente que en las primeras horas debe cuidarse sus restauraciones, no someterlas a esfuerzos mecánicos, pues a alimentos muy fuertes, muy duros y mucho menos a bebidas que pigmenten, porque pues el material todavía está a un 20% de llegar a, o en promedio, está a un 80%, como les decía, le falta todavía por lo menos un 20% de su factor de conversión total. Y marcas hay muchas, doctores, yo creo que la mayoría las conocemos, creo que en la literatura las definen muy bien, es importante conocer las propiedades y las limitaciones de cada una de ellas. Hay unas que dicen, no soy compatible con el color tal de tal marca, entonces es importante tener en cuenta esto porque los fotoiniciadores pues actúan de acuerdo a una cierta longitud de onda y no todas las resinas tienen canforoquinonas. Entonces, si mi resina completa tiene canforoquinonas o todos los colores de mi resina tienen canforoquinonas, mi lámpara de luz azul va a polimerizarla de la manera más adecuada. Entonces, resumiendo, doctores, vale la pena tomar datos que encontramos en la literatura como estas pautas para fotocurar de manera efectiva y no sobra decirlo, pues yo sé que todos lo sabemos, pero tenemos que mantener limpia la unidad de cura, la punta de la unidad de fotocurado, debemos darle el tiempo que recomienda el fabricante del material, ya sea un cemento, ya sea una resina directa, para poder lograr esa conversión máxima en el momento. Tanto el paciente como el odontólogo, como lo en el punto 3, deben estar protegidos, pues sus ojos deben estar protegidos. En el punto 4 vemos cómo la posición de la lámpara y la distancia, que no debe ser más de 5 milímetros, determina una correcta irradiancia para el material. En el punto 5 vemos que tenemos que estar concentrados en ubicar la punta en la zona donde queremos fotopolimerizar, no acercarla a tejidos o a zonas de tejidos blandos, porque pues igual estas lámparas generan en algunos casos, unas más que otras, más calor. En el punto 6 vemos que en algunos casos, algunos autores recomiendan inclusive airear mientras esté fotopolimerizando, por evitar el aumento de la temperatura, especialmente en lámparas que tienen unas intensidades mucho mayores a 1300 milivatios por centímetro cuadrado, y estar controlando regularmente la salida de luz, las lámparas que estemos manejando en el momento. Y hoy en día, y ya que vamos a hablar un poco de materiales bulk y que 3M quiere mostrar sus beneficios con algunos de sus materiales y pues ese es el objetivo de hoy, doctores, contarles también a través de mi experiencia cómo he conocido estos materiales, cómo los he manipulado y optimizado en su técnica de aplicación. Ahí es donde me gusta explicar por qué cada compañía tiene una recomendación específica. Fíjense que ahora 3M en su lámpara hablan de la Deep Cure, el IPAR Deep Cure, que es pues digamos que la más reciente que 3M nos ha presentado, en donde la longitud de onda sigue siendo de 430 a 480 nanómetros, digamos que pudiendo ser compatible con fenilpropanodiona, lucirinas, canforoquinonas, por supuesto. La intensidad como tal en promedio 1400, 1470 milivatios, que nos permite alejarla a 5 milímetros con tranquilidad y saber que les estamos entregando a las restauraciones por lo menos, o estamos generando una intensidad por lo menos de 900 milivatios por centímetro cuadrado. Y finalmente, otra de las cosas que me llama la atención en el tema de polimerización de resinas bulk es, en este caso, lo que presenta esta lámpara Deep Cure, de ofrecer la posibilidad de un rayo en la zona media mucho más colimado que permita atravesar el material en esos 4 o 5 milímetros que la mayoría de resinas bulk promueven en este momento. Entonces, es muy importante saber que mi lámpara no solamente tenga la longitud de onda adecuada y la intensidad adecuada, sino que sepamos que ese rayo de luz permita penetrar bastante bien estas resinas que se polimerizan en bloque. Entonces, creo que con esos datos de fotopolimerización, doctores, hemos cubierto un poco el tema de esa variable tan importante que nos garantiza la dureza del material y la resistencia a la pigmentación y al desgaste y a todas las propiedades que se ven afectadas en la medida en que no lo estemos haciendo adecuadamente. Hablemos ahora un poquito de óptica y color, que es de lo que vamos a hablar mucho en esta tarde. Fíjense, doctores, y yo, algunos de ustedes ya hemos tenido la oportunidad de vernos y presentarles
estos cuadros que pues les digo siempre son parte del capítulo de resinas compuestas que tuve la oportunidad de escribirle al libro o a la última edición que va a lanzar este año el doctor Humberto José Guzmán de materiales odontológicos para uso clínico, en donde hay capítulos maravillosos, doctores, hay temas interesantísimos. Creo que la mayoría de docentes que fueron parte o que fuimos parte de este proyecto, pusimos todo nuestro esmero para hacerlo de la mejor manera y sé que la información que está allí aplicada es valiosísima, doctores, en todos los temas de la odontología, materiales CAD/CAM, láser, fotopolimerización, resinas, cerámicas, metales, tantos temas importantes en la práctica de los biomateriales. Entonces, como les decía, en este cuadro yo quería resumir digamos que de la mayoría de compañías, porque son dos cuadros, esta es la continuación, eh, resumirles como en esa primera columna cuáles son las resinas de alta estética y nanotecnología que tenemos en la actualidad, cuáles son las que cada compañía nos propone como que esta es la que tiene más opacidades, con la que usted más estética puede lograr. Aquí están en este caso, 3M maneja la Z350XT, la Filtex Supreme XT, que sé que muchos de ustedes han manejado, y como una segunda opción, la gran mayoría de compañías nos presentan una opción muy similar, quizás más resumida en colores, muchas veces con un costo mucho menor, pero de una excelente calidad igualmente. Y 3M pues promueve mucho Z250XT, todavía inclusive hay muchas personas que utilizan Z100, que fue la gold standard por muchos años en las investigaciones. Y así cada una de las compañías, Kerry, Voclar, Coulser, Coltene, todas las compañías que conocemos han estratificado o han seleccionado o han hecho diferentes formulaciones y digamos que materiales que nos permitan utilizarlos para determinados tipos de prácticas, ¿sí? En una práctica institucional seguramente una de alta estética o de muchas posibilidades de colores quizás no sea tan necesaria, quizás se busca un poco de disminución de costos, pero tener una muy buena calidad. Entonces, esas resinas estéticas de la segunda columna, que le llamo otras opciones, pues complementan muy bien este ejercicio de restauraciones adhesivas. En la tercera columna ven ustedes resinas sugeridas para dientes posteriores, entonces todas las compañías, fíjense ustedes como sigue también en el cuadro siguiente donde están Tokuyama, Purdent, Voco, Curaray, SDI, FGM, Shofu, Denman, Ultradent, o sea, son muchas marcas las que nos ofrecen materiales ideales para sector posterior, con colores muy reducidos, opacidades muy reducidas y hoy en día muchos de ellos ofreciéndoles materiales bulk, cada vez de mejores propiedades estéticas. Y en la última columna, en resinas fluidas, pues tenemos también la opción de contar con las resinas fluidas que las compañías nos ofrecen por mucho tiempo, nos han mostrado materiales fluidos para resellado, para rebonding, para reparaciones, inclusive para reforzar esas híbridas, muchas veces también como bases cavitarias. Y hoy en día también como materiales bulk para llenar cajuelas o colocar en incrementos un poco mayores, inclusive hasta de 4 milímetros, que eso no era permitido antiguamente con estas resinas fluidas por la cantidad de contracción o el porcentaje de contracción que ellas generan por su menor cantidad de relleno o carga. Entonces, hablando de esta óptica y color y viendo que pues estas compañías o la mayoría nos buscan presentar diferentes opacidades para que encontremos esa posibilidad de esa bioemulación que les comentaba que el doctor Pascal Maña habla tanto en sus estudios y saber colocar bien esas opacidades para obtener un resultado muy natural al final, pues sabemos que tenemos que conocer cómo son las propuestas de las compañías. Vemos que en el caso de 3M, creo que muchos de ustedes han manejado Z350XT, pues vemos un material opaco, A2 dentina, un material intermedio, cuerpo en este caso A2, es el color que estoy mostrando en esta fotografía, o un material esmalte que tiene más translucidez, o un material translúcido que definitivamente es casi transparente. Esa es una propuesta de una de las resinas de 3M. Todas las compañías nos presentan diferentes propuestas. Hay compañías como Ivoclar, como Denspa, que nos dicen, bueno, solamente dentina y esmaltes. Bueno, es una opción más resumida. Hay que mirar qué tan opaca es la dentina, qué tan translúcido es el esmalte y poder combinar bastante bien estos materiales, porque, insisto, todas las propuestas son excelentes, doctores, hay que saberlas combinar. Lo importante, y me remito a una imagen que en alguna oportunidad nos presentó el doctor Marcos Vargas de Iowa, él nos decía,
Miren, en el tema de esas dificultades que tenemos, fíjense ustedes como en el caso A, que la resina queda como muy parchuda, como muy opaca, es porque quizás colocamos mucha dentina y muy poco esmalte y se ve más opaca en el fondo y por tanto no se mimetiza bien alrededor, pues con el diente que tiene alrededor. Y pasa lo contrario en el ejemplo B, en donde tenemos una resina que queda o en su resultado final queda grisosa, es porque quizás le colocamos o nos excedimos en el material de translucidez que colocamos afuera, bien llámese esmalte, bien llámese translúcido, nos excedimos y pues esto generó que, que el efecto final fuera un color como grisoso. Entonces, hay que saber distribuir las opacidades según el espacio que tengamos en la cavidad, doctores, y por eso más adelante, ay, discúlpenme, me salí, auxilio. A ver si me puedo presentar aquí. A ver, a ver. Disculpen un momento. Uy, uy, uy. Escape. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse en este webinar. Mientras la doctora nos presenta nuevamente sus slides, les recordamos a todos que esta sesión va a ser retransmitida nuevamente para aquellos que no se pudieron conectar. Les pueden confirmar a sus colegas también que más adelante pueden participar de este evento, el cual también vamos a transmitir posteriormente. Gracias, Andrés. ¿Me escuchan allí? Perfecto, doctora. Permítanme un segundito, estoy abriendo que tal vez se me salió la presentación completamente. Espérenme aquí a ver si lo puedo retomar. Si es que ahora sí. ¿Ya la están viendo todos? Oh my goodness. Espérenme un segundito. Aquí. Ahí retomamos todos. ¿Estamos bien? Perfecto, doctora. La vemos, Perfecto. por favor. Muchas gracias. Gracias, André. Muy amable. Bueno, doctores, entonces les decía que definitivamente, pues esto se ha venido. Ay, Dios, otra vez lo mismo. Auxilio. Perdón, nuevamente acá. Listo. Que definitivamente cada vez las compañías fabricantes buscan simplificar, facilitar más. Más adelante vamos a hablar un poquito de estilo italiano, en donde van a ver ustedes que la simplificación de las técnicas pues ha llevado a que el tiempo sea menor también en la realización de este tipo de restauraciones. Entonces, vale la pena mirar las nuevas propuestas que están en el momento, que están en la actualidad. Y hoy, pues, esa es la invitación que nos hizo 3M hoy para conocer un material nuevo. Ellos lo llaman un material universal, basado en algunas investigaciones que por muchos años la compañía ha venido realizando. Y creo que es importante toda la literatura que ellos nos presentan para poder ver el fundamento de investigación que tienen para llegar a un material universal restaurador. Es decir, un material que con menos opacidades genere esa biomimética o esa bioemulación de la naturaleza, esa óptica del diente natural de manera mucho más simplificada. Entonces, hoy precisamente queríamos hablar de este material Filtec Universal, que sé que en unos pocos días o unas pocas semanas podemos o muchos estar o seguir manejando para conocer esas propiedades de las cuales hoy vamos a hablar, en donde la facilidad de conseguir los resultados finales estéticos pues es realmente notable, ¿sí? La posibilidad de combinar de pronto más fácil el color. Y fíjense, y me llamó la atención en el tema de una evaluación que hizo la compañía 3M hace un par de años, en donde evaluaron a través de muchísimas encuestas a muchos odontólogos y encontraron que la mayoría de odontólogos, o más del 50%, muchas veces realizan restauraciones con una sola masa o una sola opacidad, no se complican tanto combinando colores, o que la mayoría prefieren como puntos más específicos o importantes a evaluar en el momento de comprar una resina: estética, precio, longevidad, manipulación, ¿sí? Todo eso es interesante para que las compañías vayan mirando en qué enfocar sus nuevos desarrollos.
que máximo 7 colores es lo que una persona tiene en su clínica para trabajar, y creo que en eso nos identificamos muchos. O sea, muchas veces nos quedamos trabajando entre 7, 8 colores, y muy de vez en cuando utilizamos no sé, un grupo de 10 colores, pero básicamente, y la tendencia latina es utilizar colores más luminosos sin necesidad de ser blancos, porque claramente la cultura la americana, pues, busca dientes luminosos, no blancos, insisto. Eso quiere decir que tenemos que buscar colores que busquen, o perdón, que promuevan esa juventud que buscan muchos pacientes. Entonces, esa gama de Vita del B2, del B1, del A1, el A2, son colores luminosos dentro de los colores Vita, o de la mayoría, pues que es la guía que la mayoría de resinas refiere para su aplicación. Entonces vemos o inclusive colores white en algunos casos, para los que son más luminosos todavía o dientes más jóvenes todavía, pues que tengamos la opción de tener las diferentes, no solamente opacidades, sino las diferentes saturaciones para trabajar con pacientes muy jóvenes de dientes muy luminosos, o pacientes mayores con dientes mucho más saturados. Normalmente, como les decía, son 7 los colores que un clínico suele manejar en su clínica en promedio. Y también dentro de la encuesta encontraron que un 14% de los odontólogos encuestados manifestaron que utilizan los calentadores para trabajar los materiales, no necesariamente para volverlos cementantes, sino para manipularlos mejor. Quizás esto en países que tienen estaciones en donde a veces el material se puede poner muy duro dentro del tubo, entonces muchos utilizan para ablandarlo, para manejarlo mejor, calentadores, y pues poder trabajarlo de manera más cómoda. Entonces, pues surge este material que 3M nos presenta, y pues que quería compartirles hoy. Digamos que la poca experiencia que tengo con el material, llevo un par de años trabajándolo, me parece poco, pero pues creo que es suficiente para poder ver las posibilidades que me permite en cuanto a técnicas, en cuanto a manejo, en cuanto a manipulación, en cuanto a pulido, en cuanto a la combinación de colores. Y pues eso es lo que quiero compartirles hoy, doctores. La experiencia que he tenido en el manejo de este material, que es un material indicado para restauraciones directas, anteriores y posteriores. Yo puedo trabajar también en posteriores con este material, para reconstruir muñones, para ferulizar dientes, para hacer restauraciones también indirectas, tipo inlays, onlays y vinil, haciéndoles un postcurado adicional a través de temperatura, y pues pudiendo cementarlas también con cementos adhesivos. Entonces, fíjense que todas estas resinas, o la propuesta actual es tener un material muy versátil, anteriores, posteriores, técnica directa, indirecta, con colores resumidos. Fíjense ustedes aquí el color, o sea, son básicamente 8 colores, cuerpo, digamos que Vita, ¿sí? De la 1 al D3. Vemos aquí 8 colores perdón, me devuelvo. 8 colores, A1, A2, A3, A3, B1, B2, D3, ¿sí? Cuerpo, o sea, opacidades intermedias, no son ni opacos ni translúcidos, se mimetizan muy bien en la zona donde estemos trabajando. Un cuerpo adicional extra blanco, que ya no sería un color Vita, es un color XW, es un extra blanco que es más luminoso que el extra blanco anterior que se manejaba en Z350, o que se sigue manejando en Z350 XT, porque Z350 es una resina que mucha gente sigue trabajando por la experiencia que tienen con el material de más de 15 años ya que llevan el mercado. Todos conocemos la nanotecnología de los materiales de 3M específicamente, que fue la compañía que de manera inicial nos presentó la nanotecnología pura, estas partículas redondas de sílice y de circonio de 20 y 5 nanómetros respectivamente, y estos clústeres, que son esos grupos o esos racimitos de uva, como les llamo yo, que permiten darle más resistencia al material, y que en la medida en que se vaya desgastando solamente se vaya cayendo particulita por particulita, y no permitan que se generen esos orificios o esos poros que hacen o que hacían que las resinas cambiaran de color y se desgastaran tan fácil, ¿no? Hoy en día la nanotecnología permite pues no solamente un pulido mucho más estable, una resistencia mucho mayor, sino unas propiedades físico-mecánicas definitivamente mucho más cercanas a las de la estructura natural.
alta radiopacidad, bueno, la posibilidad de manipulación. Todos estos materiales ya no son pegajosos, son fáciles de colocar, fáciles de esculpir. La presentación, pues en Colombia solo tenemos jeringas, pero para otros países de Latinoamérica pues está también la colocación o la posibilidad de tener cápsulas de 0.2 gramos que son aplicadas con pistola y que son mucho más ricas de trabajar por el tema de facilidad en la construcción de las estructuras anatómicas del diente. La química es lo que quiero que reforcemos, doctores, o que conozcamos, porque me fascina cuando cada compañía me muestra su innovación, me muestra lo que trae para este año o para cada momento que empiezan o que siguen innovando. Me fascina ver las propuestas que tienen, ¿no? En el caso de la resina Filtech Universal, pues 3M presenta unas nuevas posibilidades en cuanto a los monómeros, a esa parte química. Son monómeros ya de alto peso molecular que permiten la generación de menos estrés en la resina en el momento de la polimerización, por tanto la menor contracción, el menor porcentaje de contracción para evitar la microfiltración o el dolor postoperatorio y todo lo que esto conlleva, caries secundaria. Entonces, es muy interesante cómo la parte química está siendo modificada. Entonces, fíjense que los cambios en los materiales actuales de todas las compañías son enfocados en la parte de relleno, por supuesto, adicionarle circonio, sílice, diferentes formas de partículas, diferentes aglomeraciones de partículas, y en el caso químico, mejorar la posibilidad de estos monómeros que disminuyan las tensiones una vez polimerizados. Y aquí quiero enfocarme en estos dos específicamente, el AUDMA y el AFM, que es ese monómero de fragmentación, que me parece muy interesante que lo conozcamos por su propuesta, ¿no? Por la disminución de las tensiones y el porcentaje de contracción. Fíjense ustedes en ese AUDMA, que son dimetacrilatos aromáticos de alto peso molecular, pues permiten, y lo ven ustedes en la imagen, pues al ser de alto peso molecular, pues hay menos cantidad de estos monómeros. Para unirse tienen que recorrer un menor camino, por tanto, moderan la contracción volumétrica, aumentando la rigidez de la matriz polimérica y pues disminuyendo ese estrés de polimerización. El AFM, que es el monómero de adición fragmentación, mucho más interesante. Fíjense, durante esa polimerización reacciona formando cadenas cruzadas, ¿sí? Que son las que comúnmente se forman en los monómeros, pero tiene un tercer grupo reactivo que es representado allí en la zona media con ese cuadrito rojo, que genera un proceso de fragmentación en el momento de la polimerización, y esto hace que se creen nuevos radicales libres que busquen otros monómeros para que sigan haciendo un entrecruzamiento de cadenas, lograr una mayor conversión del material, un mayor factor de conversión del material y definitivamente una disminución por la relajación de las tensiones internas en el material, una disminución de la contracción. Entonces, de esta manera es posible liberar estrés y de esta misma manera, pues, mantener esas propiedades físicas del material. También está en el DDDMA, que es el dodecanodiol dimetacrilato, que es una estructura que también a través de su alto peso molecular y es hidrofóbica, pues ayuda a ajustar la viscosidad del material. Lo mismo el UDMA, que es el dimetacrilato de uretano, que es un monómero de alto peso molecular, que permite reducir la contracción, una mejor manipulación, ¿sí? Disminuir la pegajosidad del material, y todo esto, como les decía, pues no solamente el tema de manipulación por su alto peso molecular de estos monómeros, sino permitir una mejor profundidad de polimerización de más de 2 milímetros. Entonces, la química de estos materiales, pues vimos la parte orgánica, ahora veamos la parte inorgánica. Sigue siendo una resina, en promedio con un 70 y casi un 77% en peso y un 58 o más porcentaje en volumen, con rellenos de sílice de 20 nanómetros, de circonia de 4 a 11 nanómetros, que no están aglomerados, o están sueltas esas partículas de sílice y de circonio redondeadas, y aparte esos racimos de sílice y de circonia, que son los famosos clusters, que son las partículas grandes que ven ustedes en la parte inferior derecha también, que permiten darle altas propiedades físico-mecánicas al material, más el trifluoruro de iterbio en partículas de 100 nanómetros que permiten también darle una buena radiopacidad al material. O sea, esa es toda la propuesta de relleno que es mantenida de su resina anterior y que seguirá siendo mantenida por lo que
ellos nos han mostrado en el mercado por la preferencia que muchos clínicos tienen, que es la Z350XT. En cuanto al pulido, pues sabemos que la mayoría de resinas en la actualidad pulen muy lindo, doctores. Creo que con un protocolo de pulido muy resumido podemos lograrlo, ya vamos a hablar más adelante de esto, pero lo importante es que gracias a esas características del relleno es que podemos garantizar o podemos ver que algunas resinas garantizan una retención de ese pulido en el tiempo. Entonces, qué bueno saber que pues muchos de los materiales que estamos viendo en la actualidad, dentro de ellos Filtec Universal, pues mantienen ese pulido, por tanto mantienen también su color en el tiempo. La resistencia al desgaste es mucho menor, y háblese de resistencia al desgaste con el antagonista, con el cepillo dental, con los alimentos, ¿sí? En el tiempo cada vez las resinas, gracias a sus modificaciones de su relleno, pues han venido incrementando también esa resistencia al desgaste. El estrés de polimerización, fíjense, se habla en pruebas que ellos han realizado de 2 milímetros de alto y de ancho del incremento, hablan de un estrés de contracción que no va a generar un rango de 3,5 micrómetros en promedio de flexión de esas cúspides. Entonces, también cada vez, pues a través de ese relleno y del alto porcentaje de relleno, pues las resinas permiten, pues y más la parte orgánica modificada con estos monómeros liberadores de tensiones, pues permiten que el estrés sea mucho menor y que esa tensión cuspidea sea menor y que pueda acompañar el diente a la restauración en su momento de polimerización para evitar una separación de la estructura o del material restaurador con el diente, que no se vaya a generar un gap o un micro gap que más adelante se convierta en microfiltración y caries secundaria. Entonces vemos acá en un cuadro resumido que nos presentan pues el brochure del material que Terseme nos presenta, vemos todas sus propiedades físicas, en donde tenemos una muy buena radiopacidad, lo ven ustedes a la derecha comparada con el diente natural, una buena resistencia a la fractura, retención del brillo, una resistencia compresiva de 307 megapascales, que esto es bastante bueno para las resinas, y una resistencia flexural de 152 megapascales, que también es un valor bastante bueno para las resinas hoy en día. Porcentaje de contracción ya disminuido, esa deflexión cuspida de cada vez menos cantidad de micrómetros, pues también mejorada, la resistencia al desgaste, bueno, propiedades físico-mecánicas bastante mejoradas que nos permiten confiar cada vez más en estos materiales. Y dentro de la propuesta de la óptica de Filtec Universal, me ha gustado mucho ver o descubrir más bien, porque esto es rico irlo haciendo, irlo descubriendo, cómo juegan las opacidades. La primera vez que yo escuché que me mencionaron, solamente va a tener un opaco y va a tener 9 cuerpos. Yo decía, pero ¿cómo así? Un opaco y se llama Pink Opaque. Y Pink Opaque tiene que ver con rosado porque si ustedes ven en la foto, en la parte inferior derecha, sí es un color blanco opaco que tiene algo de rosado, ¿sí? Y que opaca lo que esté en el fondo, pero se van a dar cuenta que en la medida en que yo combine la opacidad de cuerpo sobre, o ponga la opacidad de cuerpo sobre el Pink Opaque, pues eso que está en el fondo se va a ver mucho más mimetizado, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que son 8 colores Vita, ¿sí? A uno al de 3, un color extra blanco, el extra white, que pues definitivamente en Latinoamérica pues hay mucho pedido de este color por muchas personas que siguen queriendo hacer dientes luminosos, pero pues qué bueno que es una opacidad intermedia para que se vea algo de naturalidad, algo de translucidez dentro del material. Y el Pink Opaque, que definitivamente es el que va a tapar las pigmentaciones de fondo generadas por caries secundaria, dentina esclerótica, tatuajes de amalgama, dientes pigmentados por tratamientos endodónticos. Entonces, es una buena solución y al final vamos a ver inclusive un caso de mimetización o, bueno, más bien de reparación de una cerámica, como se haría en boca, una restauración metal cerámica y cómo este Pink Opaque ya me permite omitir el paso del opacador que a veces no es tan fácil de conseguir en nuestros países. De hecho, 3M no lo trae a Colombia.
o no lo trae fácilmente a Latinoamérica y algunas compañías lo traen muy poquito y es difícil de conseguir porque no se vende mucho. Bueno, pues ahora más que una dentina, esto es un opacador que todavía tapa un poco más estas zonas de grises o café en el fondo y que a través de la combinación con los materiales de cuerpo pues nos puede brindar una mejor mimetización. Entonces, digamos que ellos quisieron hacer y miren cómo nos presentan esa propuesta de tratar de cubrir los 19 colores de la guía Vita clásica y resumirlos con los colores que ellos nos presentan. Entonces, fíjense que con el Extra White se pueden cubrir de la guía Vita los colores 0 M1 al M3, con el A1, los colores A1, C1, D2, que son los más luminosos de la guía, con el A2 y el D4, con el A3, pues podemos cubrir el A3 y el B3, o sea, como simplificar todos los colores en 8 colores Vita y en un color extra blanco que nos permita jugar de manera más fácil con con estas saturaciones o estos tonos. Fíjense que todas las compañías tienen materiales blancos o extra blancos, algunas más que otras. Lo que sí he visto en este nuevo Filtec Universal en el XW es que tiene más luminosidad, precisamente es como un poquito más opaco que el que manejaba o el que maneja Z350, CXW, Z350XT y me puede ayudar en el caso donde necesite más luminosidad de la estructura dental o restauraciones más luminosas. Ese Pink Opaque, que es un color muy interesante y que a todos nos toma por novedad porque es diferente su propuesta de nomenclatura, ¿no? El Pink Opaque, fíjense, en un espesor de 1 milímetro, fíjense cómo logra tapar el fondo, en este caso una línea negra, pero que una vez combinado con un color cuerpo, en este caso A1, fíjense cómo tapa muchísimo más, cómo enmascara muchísimo más el fondo y cómo ayuda a lograr esa mimetización de una pigmentación en el fondo de una cavidad, ¿no? Entonces, en este caso, y lo vamos a ver ahorita paso a paso, en el caso de dientes posteriores, cuando dejamos esas dentinas esas dentinas secundarias, esas dentinas reparativas, esas dentinas escleróticas, cuando dejamos esas dentinas afectadas más no infectadas, pues tenemos que opacar ese color y pues el Pink Opaque, pues en un espesor de no más de 1 milímetro, porque esa es la clave, pues saber qué tanto espesor tengo para trabajar y nunca pasarme de 1 milímetro en el espesor de esta capa del Pink Opaque. Y fíjense cómo combinando, en este caso, con una capa de A1 en la zona más externa, pues logramos generar unas propiedades ópticas bastante similares a las del diente natural o el diente adyacente. En este caso, por ejemplo, en donde queríamos reparar, y más adelante lo vamos a ver también, queríamos reparar una resina que simplemente por efecto de bandera estaba generando un cambio de color, simplemente hicimos una reparación, conservamos la parte palatina, microarenamos, colocamos para borrar esa interfase y ese efecto bandera que ven ustedes en la primera fotografía, colocamos un Pink Opaque y posteriormente empezamos a estratificar con cuerpos, inclusive en la penúltima capa colocamos tintes blancos para darle un efecto final más natural para un diente de paciente joven con hipocalcificaciones. Entonces, otra de las, digamos que cosas nuevas que nos presenta este material Filtec Universal es la posibilidad de calentarlo para sacarlo mejor de la jeringa o para que se extruya mucho mejor de esa cápsula cuando se aplica con pistola, pero simplemente porque algunos manifiestan, o algunos clínicos manifiestan que quieren manipularlo un poco más blando, no pegajoso, simplemente un poquito más blando, sí, menos duro y como les mencioné anteriormente, pues, quizás en muchos países con estaciones en la época de invierno es donde más se presenta esta necesidad de trabajarlo con calentadores. No necesariamente para aplicarlos como cementantes. Yo soy de las personas que cree que los cementantes ya fueron inventados, que tienen un espesor de capa específico para ser cementantes como tal. Entiendo que hay algunas restauraciones como las occlusal veneers o tabletops que requieren, digamos que mayor resistencia físico-mecánica a las fuerzas compresivas, digámoslo así,
pues necesitan muchas veces materiales con más carga para el tema de cementación, pero yo pienso que los materiales cementantes hoy en día tienen excelentes propiedades en resistencias, en rellenos, en espesores de capa, que permiten que hagamos una buena técnica de cementación sin necesidad de usar composites convencionales precalentados. Esto más que todo, y así lo promueve la compañía, eso es lo que estuve revisando y que me di cuenta que simplemente para mejorar la fuerza de extrusión del material de la cápsula o facilitar la manipulación del material cuando lo trabajo también sacándolo de la jeringa. Lo importante es ver, porque creo que es esa de las dudas que todos siempre tenemos, y es que esas propiedades físicas, una vez calentemos el material, no se vean afectadas, porque sí pasa en algunos materiales que si yo lo caliento una y otra vez, puedo tener cambios en las propiedades físicas. Por eso creo que estos calentadores básicamente más que nada se hicieron para cabifils o cómpules o cápsulas que son de cantidades muy pequeñas, o en el caso de tener yo jeringas, pues sería llevar el incremento a una jeringa vacía y calentarlo por aparte para obtener la propiedad que necesito sin necesidad de alterar el resto del material que está dentro de la jeringa, ¿no? Entonces, pero lo importante es que 3M en sus estudios nos ha mostrado que garantizan las propiedades tanto de resistencia extensil diametral, flexural, profundidad de curado y color, bien sea calentándolo o no, es decir, que no se afecta después de varios calentamientos, no se afectan esas propiedades físico-mecánicas ni ópticas. La opacidad es muy importante, la radioopacidad, perdón, es muy importante, debe ser muy similar a la del diente para permitir observar una caries secundaria, una caries recurrente. Esto es muy importante, esta propiedad, y Filtec Universal lo logra. Y fíjense en el tema de fotopolimerización, como el ejemplo que yo les decía, que todas las compañías nos dan instrucciones para hacerlo de la mejor manera. 3M nos dice, si usted va a utilizar los colores cuerpo, ¿sí? No los coloque en más de 2 milímetros. Fíjense que Z350, al igual que muchas otras de nanotecnología o nanohíbridas, nos permiten 1 milímetro de incremento. Filtec Universal nos permite hasta 2 milímetros de incremento, con la tranquilidad de tener monómeros que pues hacen relajación de estrés y la contracción va a ser mínima. Y en cuanto a la cantidad o tiempo de polimerización, 10 segundos es la recomendación de la compañía. Ellos recomiendan el IPAR, pues la lámpara que actualmente están fabricando, que es la Deep Cure, pero básicamente pues 3M o las resinas de 3M son compatibles con la gran mayoría de equipos de polimerización, porque todas ellas tienen como fotoiniciador la camforoquinona. Entonces, hasta los colores luminosos tienen en sus fotoiniciadores las camforoquinonas. La camforoquinona, que ellos lograron crear una molécula pues que no sea tan amarillenta y que permita ser utilizada en colores translúcidos y blancos. El Pinko Paker, fíjense que la recomendación de la compañía es que lo polimericemos 20 segundos, el doble de tiempo, inclusive con una lámpara de alto rendimiento como son estas lámparas nuevas que les menciono, que todas tienen más de 1000 milivatios por centímetro cuadrado. Entonces, 20 segundos, y si fuera con halógena, pues los cuerpos polimerizarlos 20 segundos por superficie, y en el caso del Pinko Paker, 40 segundos por superficie. Entonces, son recomendaciones que es importante que las leamos antes de trabajar los materiales. En este caso, pues son las propuestas que nos presenta 3M, y 3M seguirá manteniendo en sus materiales la resina Z350XT, que sé que muchos de ustedes han manipulado ya por muchos años. Ahora, pues, viene con la Universal Restorative, que también básicamente es muy aplicada o muy sugerida para dientes anteriores, para facilidad de combinación de colores. Y en dientes posteriores, creo que una gran ventaja o de los grandes materiales que creo que 3M nos presenta en el momento es la Filtec Universal. Me parece un material que definitivamente cambió mis expectativas con respecto a las Bulk. Yo no era muy amiga de las Bulk, creo que probé muchas marcas, inclusive muchas que no están acá en Latinoamérica. Tuve la facilidad de probarlas y nada que me convencían. Me pareció un material súper interesante en cuanto a ahorro de tiempo, facilidad
de colocación, de disminuir las tensiones de contracción, pero nada que daban con el tema estético. Y me parece muy interesante que 3M en su resina restaurativa, o sea, en la restauradora, en la Filtec Universal, en la Bulk, perdón, en la Filtec Bulk, que es la de jeringa verde, hayan logrado esa posibilidad de una vez polimerizada, cambiar su índice de refracción, volverse un poco más opaca y parecerse mucho más a la estructura natural. Eso me sorprendió mucho y desde hace 2 años la estoy utilizando también y creo que es un material que ha superado mis expectativas en el tema de materiales bulk. Creo que varias compañías están tratando de lograr esto porque pues, el problema de las bulk claramente es la translucidez que ellas tienen. Y yo insisto que, pues, digamos que a quienes hemos manejado por mucho tiempo Z350XT no se pretende quitar esa experiencia que hemos tenido con el material, ni quitarle ese amor que le hemos tenido a esta resina por tantos años, sino que no, es un complemento, para algunos casos un poco más fácil, esta propuesta de la Filtec Universal, que complementa bastante bien, que en el caso, o llegado el caso, se podría mezclar si es necesario, pero pues no tiene sentido. Por eso Z350 es un grupo de colores y opacidades específico y Filtec Universal básicamente son 8 cuerpos, Vita, un cuerpo blanco y un pink opaque que pues hace los efectos de dentina y opacador al mismo tiempo. Lo bueno, y eso me gusta verlo en las investigaciones, es la propuesta o cómo nos están mostrando que están liberando estas resinas cada vez más de este BPA, que sabemos que es un compuesto orgánico que se le ha atribuido efectos inclusive cancerígenos por la capacidad de unirse a los receptores de los estrógenos, por tanto es un disruptor endocrino, entonces ese bisfenol A o BPA está siendo eliminado de muchos polímeros, lo vemos en los plásticos que compramos a diario, los termos que utilizamos a diario, pues vemos todos cómo se preocupan por poner libre de BPA, cada vez cambiar esa parte de sus monómeros orgánicos o su parte orgánica para mejorar ese o quitarle ese potencial cancerígeno a los materiales. Vamos a hablar un poquito también de casos clínicos, veamos acá un paso a paso, son algunos casos que quiero mostrar muy sencillos y ya nos vamos a meter un poquito más en técnicas y en posibilidades de manipulación de todos estos materiales. En este caso vamos a cambiar esa restauración que la hice más o menos 10 años atrás, sí, ya digamos que por efecto de óptica no me estaba convenciendo mucho, el paciente pues quería también ya un retoque de su restauración y aproveché para no retirarla toda, pues de hecho tomé previamente la matriz simplemente para ver si necesitaba quitarla toda, pero no la retiré toda, simplemente retiré una parte. Primero coloqué el pink opaque, luego me fui con colores, en este caso extra white, pues me voy a volver un momentico acá, miren, acá, en donde esta primera parte hicimos la técnica adhesiva y esa zona, doctores, esa zona de resina que queda allí debe ser microarenada, ¿sí? Posteriormente se le hace técnica adhesiva, se aplicó el pink opaque, luego aplicamos aquí el B1, que es el material de cuerpo, y fuimos generando cada vez más esos efectos blanquecinos de hipocalcificación. Aquí lo hicimos con el tinte de Miris, el white opaque, y luego le colocamos XW, que es el color extra white, para un paciente que pues tenía unos dientes muy luminosos, que es un paciente joven, pero conservando las pigmentaciones que son características de pacientes de esta edad. Inclusive también trabajando la textura, la macro y la microtextura, reproduciendo de manera natural pues esa superficie o esa morfología superficial de los dientes jóvenes, ¿sí? Manteniendo esos mamelones vestibulares, esos periquematíes horizontales que le dan un juego más interesante con la luz a la estructura dental, ¿sí? Y ya posteriormente con un pulido básico que van a ver ustedes ahorita en el paso a paso que les sugiero, o que el que me funciona bastante bien es simplemente utilizar 2 discos, que utilizo los sofles más gruesos, el rojo y el salmón, y 2 cauchos, normalmente utilizo los de Liatech, los de Coltene, primero el rosado y luego el azul.
como decimos con la doctora Sartica, primero las damas, ¿no? Primero las niñas. Entonces, primero el rosado y luego el azul, que nos permite hacer el pulido, la obtención del brillo final. Y en la siguiente cita estoy segura que el paso de ese disco o de ese caucho azul va a generar todavía mejores resultados. Más casos clínicos, en este paciente se hizo un aclaramiento dental casero con peróxido de carbamida al 15%, es con el cual estoy de acuerdo y el que creo que la literatura más defiende en este momento, peróxidos de carbamida suaves al 15% en cubetas, ese es el blanqueamiento o el aclaramiento dental o la técnica que prefiero en la actualidad. Y si es en consultorio lo manejo con aplicaciones al 45% de una hora y creo que eso es más que suficiente para obtener un aclaramiento muy estable y muy natural. En este caso hicimos el aislamiento absoluto, queríamos simplemente de manera aditiva reconstruir formas, ¿sí? Darle un poquito más de volumen y de mejorar formas en estos dientes masculinos y pasamos de unos dientes, digamos que un poco menos anchos, a unos dientes un poco más, digamos que texturizados y de mejor volumen para un paciente hombre. Cuando hablamos de hipocalcificaciones, y lo vimos ahorita, me gusta realizar mucho esta caracterización. Ustedes saben que los latinos no somos caracterizar mucho los surcos con tintes café o color ocre, pero sí nos gusta caracterizar las hipocalcificaciones porque pues, están muy presentes en los pacientes jóvenes y ustedes lo han visto en el libro de Layers del doctor Jordi Manauta de estilo italiano, que me parece muy lindo como describe esas caracterizaciones que también así mismo son hechas en cerámica, de la misma manera en resina y que hay diferentes formas de moteados, hay unas que son líneas, otros son motas o moteado irregular, bueno, uno va mirando cómo lo tiene o cómo tiene la referencia al diente adyacente y siempre teniendo en cuenta que se colocan en la penúltima capa para que no sean eliminados. Fíjense, una vez pulidos, ¿no? Fíjense aquí en este caso, que fue un caso de también un poco más de hace un poco más de 10 años, en este caso hicimos una microabrasión, hicimos unas 4 o 5 sesiones de microabrasión con opalustre de la compañía Ultraden para mejorar esas hipocalcificaciones. Y fíjense ustedes que en la foto de la derecha ya, pues una vez mejoradas las hipocalcificaciones y esperamos 2 semanas, fuimos a hacer la cirugía de alargamiento de corona clínica para mejorar las proporciones dentales. La doctora Claudia Ramos, que es mi periodoncista, ya hizo esta cirugía, pues utilizando el calibrador del doctor Stephen Shu para poder establecer las proporciones dentales y un largo y ancho, pues más que le generara una mejor proporción a estos dientes, que son dientes de una paciente, pero una paciente en ese momento de 21 años aproximadamente. 10 años después, volvemos a ver la restauración y vuelve y juega. Ya después de muchos controles uno dice, bueno, quiero retocarla, quiero mejorarla. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo mismo, quise utilizar el material Filter Universal para hacerlo de manera mucho más sencilla. Este es el caso inicial. Vemos ya un poco de pérdida de brillo del material, vemos un poco de laminación igual en algunas zonas ahí en el mesial del 11, perdón, vemos ahí algo de laminación. Entonces, retiramos parcialmente el material, microagregamos con partículas de óxido de aluminio. Aquí simplemente colocamos B1 cuerpo, hicimos las caracterizaciones con tinte blanco, en este caso el WO de la resina Miris de Coltene, y le colocamos la resina XW como capa final y polimerizando cada capa 20 segundos. Aquí no colocamos Pink Opaque, pero no necesitamos, simplemente de una nos fuimos con el material de cuerpo B1 y en la parte más externa el material XW, perdón, después de la pigmentación con el tinte blanco. Y fíjense ustedes, doctores, que lo que permite este material es darle en capas muy delgadas, funcionar como un esmalte, tiene algo de translucidez si yo lo adelgazo, y permitir mimetizarse muchísimo mejor con las estructuras adyacentes. Entonces, como les digo, me encanta tintear con esos, pues esos tintes blancos, esos white opaque o esos caracterizadores blancos fluidos para hacer mejor o para obtener mejores resultados en los casos de pacientes jóvenes. Y en cuanto a acabado y pulido, como les decía, quería hablarles un poquito de esto porque es muy sencillo, es precisamente el resumen de todo. Estos son los dientes naturales
y son los dientes, o mejor dicho, son las texturas y los brillos que Dios le imprimió a una estructura dental. O sea, esto es algo que queremos emular todos los días y que de alguna manera lo tratamos de hacer con discos, con cauchos, con fresas, con diferentes posibilidades, pero fíjense que los periquematíes en pacientes jóvenes están muy presentes y qué rico poderlos hacer y poderlos brillar y hacer que la luz juegue de esa manera tan linda con los, con las superficies. 3M presenta las dos opciones de todas formas. 3M tiene los discos sofles y los sofles espiral para ser trabajados sobre la superficie. Este sofles espiral, que es beige y rosado, es el nuevo, es el que, digamos que tuvo un cambio y que ha funcionado muy bien con estas dos resinas nuevas, la Filtec Universal y la Filtec Bulk Restorative, que es la de los dientes posteriores, la de jeringa verde. Y pues con este sistema de pulido, pues la compañía garantiza que el material brilla en su máxima expresión. O sea, como yo lo he venido utilizando por muchos años con estos discos que se consiguen a veces más fácil, los dos Soflex y los cauchos de Diatech, cualquiera de estas dos opciones son una buena posibilidad de generar esos pulidos finales. Pero inclusive hasta en resinas que no pulen bien, yo puedo encontrar buena respuesta con esta técnica o este protocolo. Dos discos sofles, el grueso que inclusive me permite hacer ángulos de transición, periquematíes, líneas horizontales, verticales, macro, microtextura. Retoco con ese segundo disco soflex color salmón, esos planos, esos ángulos con fresas yo puedo ir retocando como bien lo ha mostrado también el doctor Pascal Maña en sus tutoriales de la creación de periquematíes con líneas horizontales a través con fresas. Y finalmente, pulir o brillo final con cauchos, que pueden ser estos cauchos de Atech o EVE o Messenger o J o 3M ahora con la modificación de los sofles espiral, es una buena opción también para lograrlo. Y en la misma cita podemos lograr cambios muy interesantes, resultados muy interesantes, con una resina que, como les digo, pues pule bastante bien por sus características de relleno y fácil de conseguir por su combinación de colores mucho más sencilla. Otro caso de Filtec Universal, este es de dientes posteriores, si no me equivoco, porque vamos a entrar al tema de dientes posteriores y vamos a hablar un poquito de estilo italiano, que es una propuesta muy interesante. Miren, cuando este material fue introducido en Colombia, nos lo presentaron, fue una prueba ciega, era un material que inclusive tenía el nombre Saber, no sabíamos qué era la nueva propuesta, eso fue hace 2 años, y empezamos a trabajarlo y a conocerlo y a mirar las posibilidades de manipulación sin saber qué era, y muy interesante ver el tema de ese PO, ese pink opaque que se colocaba en el fondo y cómo opacaba esas tinciones de algunos dientes, ¿no? En este caso, dentina afectada, esa dentina que es recomendable dejarla y que si coloco un ionómero de vidrio, pues ya estoy haciéndole el potencial bactericida bacteriostático y si coloco simplemente el adhesivo, ¿sí? Como fue en este caso, vale la pena pensar en la colocación de un digluconato de clorexidina por 1 minuto una vez haga el grabado, así sea selectivo. Entonces, aplicación aquí del adhesivo, frotado 20 segundos, aireado 20 segundos, polimerizado 20 segundos y la primera capa de no más de 1 milímetro de pink opaque, como lo ven en el fondo, y posteriormente una capa de A1 en incrementos de no más de 2 milímetros y con muy pocas capas se pueden obtener los resultados finales ideales. Entonces, la mimetización del material es bastante interesante. Y en el caso de dientes posteriores, doctores, me va a salir un poquito de la resina Filtec Universal para mostrarles este material que les mencioné que llevo ya un par de años trabajándolo y que me superó mis expectativas con el tema de las resinas bulk y que definitivamente recomiendo bastante porque en este momento no es un material que tenga competencia. Creo que es un material que ha logrado ese cambio de opacidad que me facilita no solamente las propiedades físico-mecánicas, sino esas propiedades ópticas que yo busco en las resinas también posteriores y que me permite polimerizar hasta en 5 milímetros de profundidad. Fíjense que Filtec Universal es hasta 2 milímetros porque tiene más pigmento. Esta resina, por ser translúcida en su fase inicial, me permite atravesarla con la luz hasta 5 milímetros. Y una vez polimerizada, ella cambia de opacidad y se mimetiza perfectamente con la estructura dental. Miren que se recomienda cuando es así, de profundidades mayores a
en este caso 5 milímetros, profundidad mayores a 2 milímetros, de 2 a 5 milímetros. La recomendación es 10 segundos por oclusal, polimerizar 10 segundos por vestibular y 10 segundos por palatino o por las diferentes superficies para garantizar una buena o un buen factor de conversión de las zonas más profundas. Entonces, esto fue lo que me llamó tanto la atención cuando recién conocí este material y sé que algunas compañías están trabajando en esta posibilidad. He visto esto también en la resina fluida de Ivoclar Bioadhen, en la bulk fluida de Ivoclar, lograron llegar también a este punto de cambio de opacidad, pero en el tema de resina restaurativa, 3M es quien lo está manejando ahorita, en donde nos muestran cómo este One Bulk Fill restaurativo utiliza esa nanotecnología patentada de 3M que inicialmente permite un índice de refracción relativamente homogéneo entre las partículas y la matriz orgánica, y una vez, pues para que de esa manera pues pase la luz a través de la restauración hasta 5 milímetros, y una vez polimerizado, logremos el cambio de índice de refracción, ya queda completamente diferente el índice de refracción de la matriz orgánica y de la matriz inorgánica, y eso hace que la resina se vuelva más opaca y que se mimetice bastante bien dentro de la estructura dentaria. Es un material que a mí me ha sorprendido mucho, que lo utilizo mucho en restauraciones directas e indirectas y que me gusta mencionar como de las grandes posibilidades que tenemos para trabajar en los dientes posteriores. Entonces, hablemos un poquito de técnicas, doctores, porque sabemos que podemos trabajar a mano alzada o con matrices, o pues hoy en día vemos tanto el tema de estampados que a través de matrices de silicona transparente podemos copiar lo que encerramos en un articulador de manera funcional y transmitirlo o pasarlo, digamos que hacer traspolarlo pues a la boca y utilizar esas ventajas. Hoy en día, inclusive el encerado lo podemos hacer virtual, hacer un diseño virtual y tomar las matrices y hacer el estampado en boca directamente. Entonces, hablemos un poquito de las técnicas a mano alzada inicialmente, en donde pues ponemos uno a uno los incrementos y vamos polimerizando sin tener ningún tipo de soporte, sino simplemente de adentro hacia afuera vamos colocando las capas, primero la dentina, luego el cuerpo, luego el esmalte, en el caso de tener resinas de varias opacidades, o en el caso de una resina como filtro universal, pues simplemente colocar el opaque en el fondo y posteriormente ir adicionando capa a capa a mano alzada los incrementos con diferentes espátulas, texturizándola con pinceles, preferiblemente pinceles en seco, doctores, no necesita realmente materiales modeladores porque la consistencia es bastante buena. Instrumentos lindísimos, miren, están los instrumentos de estilo italiano, los ven ustedes a la derecha, que son instrumentos que nos ayudan a hacer fácil estas técnicas de aplicación, los instrumentos de Ivoclar en la parte izquierda superior, el Optrasculpt New Generation, el Optrasculpt para dientes posteriores y para dientes anteriores, el Optrasculpt PAD, que nos permite trabajar la resina también de manera rica, distribuirla, homogenizarla. Son opciones que nos ayudan a trabajar mucho más fácil. Los que están en la parte inferior son los de TDB, que son también texturizadores. Son muchas opciones las que tenemos en la actualidad para conseguir esto mucho más sencillo, más fácil, y por eso me gusta mencionar también la técnica de los doctores Walter Devoto y Angelo Putignano, italianos, que propusieron esa filosofía de estilo italiano tan sencilla porque pues fácil de enseñar, fácil de repetir, fácil de entender, ¿sí? Confiable, y por eso pues creo que todo lo que nos simplifique un poquito la colocación de materiales o el trabajo con los materiales, pues bienvenido sea. Ellos manejan con la marca LM Art, los diferentes instrumentos con las puntas especiales para manipular el material. Están varias espátulas que ellos presentan, el condensa, que es realmente muy parecido al PKT con el cual enceramos y es simplemente para trabajar y colocar los incrementos y irlos condensando por capas. O está este ErgoSense, que es para trabajar en dientes posteriores, ya lo vamos a ver cómo se usa. Están este fisura para darle la morfología de los surcos, la morfología accesoria, digámoslo así, el Misura que es utilizado en dientes anteriores, esto para controlar los espesores del esmalte cuando hacemos aplicación de cuerpos y esmaltes. Está este instrumento exceso que pues es como una cureta, realmente quita excesos de resina retirándolos de manera manual.
Y fíjense, este es el condensa, pues que ayuda a empacar el material con una anatomía bastante parecida a la de las cúspides, el fisura que hace esta consecución de las líneas esenciales que son parte de lo que ellos han mostrado para facilitar la morfología, ¿no? Y que desde que apliquemos estas líneas esenciales básicas en cada uno de los dientes, ya la morfología accesoria es muy fácil de conseguir y esto se consigue a través de estos instrumentos de estilo italiano. Este que es el Misura, por ejemplo, ayuda mucho en el caso de aplicación de dentina en la parte interna y querer colocar solamente dentina y esmalte, simplemente es un instrumento que me permite retirar el exceso de dentina y garantizar que me quedan 0.5 milímetros de espacio para aplicar el esmalte final y garantizar una buena mimetización. Y ellos también muestran esas tarjetas de sugerencia para acabado y pulido, en donde hablan de primero conseguir la forma básica del diente, como está ahí en el punto 1, que puede ser un diente ancho, regular o angosto, según donde yo le aplique los ángulos bueno, perdón, en el caso de la morfología básica, como está en el 1, es diente cuadrado, diente redondeado, como lo ven abajo, triangular, cuadrado, redondeado, o una combinación de todo, de acuerdo a cómo ponga yo o cómo ubique los ángulos de transición, si más convergentes hacia cervical o más paralelos entre ellos, o más redondeados entre ellos, y esto le va dando la forma básica al diente. La parte de ese ancho, dentro de esa forma básica, podemos también estandarizar el ancho del diente, en donde podemos mostrar dientes más anchos o más angostos de acuerdo a donde ubiquemos esos ángulos de transición. Entonces, los dientes más angostos, pues es cuando llevamos, o podemos hacer un diente más angosto cuando llevamos esos ángulos de transición mucho más cerca hacia el centro del diente. Y esos ángulos los podemos trabajar muy bien con ese disco soflex grueso para poder dar esa curvatura o ese ángulo de transición distovestibular, mesovestibular, cérvico vestibular y generar esas reflexiones de la luz para que nos permitan ver más ancho o más angosto el diente. En esa morfología secundaria, los mamelones, también con las fresas o con las fresas también en esa morfología terciaria, que son los periquematíes de lado a lado, pasar con fresa nos permite hacer un diente bastante natural y bastante enriquecido en textura y bastante natural. Yo creo que vamos a pasar un poquito al tema de estilo italiano, que ustedes lo pueden ver en la página de ellos, bastante bien específico, tienen videos lindísimos, casos lindísimos presentados allí por múltiples autores de todas partes del mundo, y ellos muestran la facilidad del trabajo con resinas compuestas, las líneas esenciales, las tarjetas para practicar las líneas esenciales con los diferentes instrumentos que ellos presentan. Y aquí es donde quería enfocarme en el tema de las técnicas según el material que yo esté trabajando. Entonces, en el tema de dientes posteriores, por ejemplo, si yo tengo una resina que me da dentina, cuerpo, esmalte y quiero simplificar la técnica, yo puedo trabajar solo con dentina y esmalte. Por ejemplo, si utilizo una resina convencional, en este caso, digamos que si utilizamos una resina como lo de Z350, yo puedo colocar capa a capa, uno a uno, de no más de 1 milímetro, las capas en la zona profunda y dejar con ese instrumento que les mostré, el posterior, el misura posterior, dejar en este caso 1.5 milímetros del borde del margen de la preparación hasta donde está la dentina para que quepa una capa adecuada o de un grosor adecuado de esmalte. En este caso, cuando se combina dentina y esmalte o cuerpo y esmalte, esa es la propuesta de estilo italiano, que se apliquen esas capas en el fondo estratificando, porque pues no sabemos qué tanta profundidad tenemos y no podemos hacer capas de más de 1.5 máximo milímetros de espesor, polimerizándolas cada una por separado, y ya la última capa, una capa de esmalte final, nos permite lograr ese resultado estético y esa mimetización. En esa capa final de esmalte, pues se puede aplicar la anatomía esencial y accesoria para darle terminado a esa restauración. En el tema o en el caso de tener una resina bulk, pero que sí, pues como en muchos casos se presentan que son bulk, transparentes, como lo era la anterior resina Bull de 3M, que es la que viene, que todavía igual hay mucha gente que la maneja, que es la que viene en jeringa verde
militar, le digo yo. Si tengo este tipo de resina bulk que no cambia de opacidad en el momento de polimerización, pues no importa, puedo solucionarlo como poniendo una capa gruesa de resina bulk en el fondo y termino con una capa de cuerpo, en este caso podría ser un cuerpo de Z350XT, y con eso quitarle un poco de translucidez a la resina del fondo. Entonces, esa sería la técnica bulk and body, que es la que mencionan ellos como colocar un solo incremento de bulk en el fondo y la última capa de 1.5 con una opacidad tipo cuerpo para mejorar el tema de la translucidez. Y la más fácil, que es la que hacemos creo que todos en la actualidad si estamos utilizando resinas bulk como la One, la Bulk One, que es simplemente colocar un incremento de hasta 5 milímetros, ¿sí? Y listo, ¿sí? Técnica Bulk and Go, simplemente es un solo incremento, ¿sí? De no más de 5 milímetros. Si hay más de 5 milímetros en alguna zona, pues hay que colocarlo en 2 incrementos, pero lo mismo, utilizando la facilidad de la aplicación de estos materiales bulk y la posibilidad de consecución de estética final con el cambio de opacidad. Para eso yo me complemento muy bien con sistemas como el Palo de MV3, que es el que tenemos a disposición en Colombia. Me parece una maravilla de sistemas de la compañía Dentsply Sirona, donde las bandas son extra delgadas, son metálicas, pero son ultra delgadas, anatómicas completamente. Tiene unas pinzas especiales, unas grapas especiales o unos anillos especiales que permiten separar ligeramente el diente y obtener realmente un punto de contacto adecuado con estos materiales bulk. Entonces, creo que ya es mucho más fácil. Garrison está en muchos de sus países, yo sé que en Chile está, en Ecuador está, ya está entrando en Colombia, me parece una maravilla de compañía, también con estas posibilidades tanto de matrices y anillos, para obtener puntos de contacto y también para pulido interproximal como estas matrices de cegueta o estas lijas perforadas que ayudan con su espesor mínimo a pulir sin romper o sin desgastar el punto de contacto. Rompen el punto de contacto, pero no desgastan como tal el material, sino que lo suavizan para que la higiene sea mucho más fácil. Está también Polidentia, que conozco que lo venden en Chile también, no sé si en Argentina, pero en algunos países del sur sé que que venden esta marca y vienen con su anillo mucho más fácil de colocar, inclusive en algunos casos sin pinzas. Es la propuesta de esta compañía, es una compañía suiza, muy interesante también para lograr estas formas y estos ángulos de transición, inclusive hasta en dientes anteriores. Vimos entonces técnicas con, digamos que a mano alzada o posibilidades para trabajar a mano alzada. Ahora hablemos de matrices de soporte y aquí les menciono una clasificación que muy amablemente la doctora Mónica Rodríguez y el doctor Edgar Torres me facilitaron, me compartieron para poderles compartir a ustedes del CIEO, de la universidad con quien trabajo también en los posgrados, en la parte de clasificación de matrices para diferentes procedimientos en odontología. Tenemos para diagnóstico cuando hacemos mock-ups provisionales, para ejecución cuando preparamos con matrices de silicona, cuando restauramos por medio de resinas ya sea estratificada, estampada o inyectada, ya lo vamos a ver, y están las matrices también de silicona para laboratorio. Me parece una excelente clasificación para ver cómo se trabajan estas matrices en la actualidad y cómo nos permiten aplicarlas en los diferentes casos. Entonces, en este caso, en el tema de estratificación, pues podemos tenerlas como soporte palatino para ir trabajando las opacidades desde palatino hacia vestibular, ir construyendo con las diferentes opacidades, y esto es parte de un video de Z350XT que yo les he presentado y que seguramente algunos lo han visto en YouTube, colocando las diferentes opacidades de Z350, siempre de atrás hacia adelante buscando hacer la posición de las opacidades de manera anatómica o de manera natural. Están también las de inyección, en donde son a través de matrices transparentes, pues se inyectan material a través de orificios para cuando se hacen prototipos biofuncionales, ¿sí? Como lo muestra el doctor McLaren, para evaluar pacientes, digamos que es como un mock-up de un poquito más de duración que el que presenta o el que se hace con los bisacriles, pero son opciones y estos se hacen con resinas fluidas, o están también las de estampado, perdón, que me parece una maravilla hoy en día hacerlas con resinas bulk o con resinas como esta Filtech Restorative, perdón, como esta Filtech Universal en el caso de dientes anteriores, aunque
como les mencioné, Filtec Universal sirve para anteriores y posteriores. Bulk sí es básicamente una resina por ser de 4 colores solamente para dientes posteriores y por permitirme la posibilidad de polimerizar hasta 5 milímetros. Pero me encantan estos materiales de polímeros, perdón, de monómeros mejorados para poder disminuir las tensiones de contracción o las tensiones generadas en el proceso de polimerización y poder hacer esos estampados con una buena cantidad de material sin el temor a una contracción muy grande y a estar enfrentado a un factor de configuración cavitaria muy amplio y que se me vayan a desadaptar esas resinas o a contraer algunas de las paredes. En el caso de las estampadas, creo que es un tema que estamos utilizando mucho en la actualidad, creo que muchos lo han visto reportado en muchos artículos de diferentes autores, los europeos sobre todo están manejando muy bien el tema pues hay muchas investigaciones que vienen de Europa de carillas oclusales, carillas palatinas, en donde se muestra mucho las técnicas de estampado, bien sea para evaluación provisional por unos meses o bien sea de manera definitiva en algunos casos, pero que permiten, digamos que estandarizar la colocación de los materiales resinosos, directos o indirectos, inclusive para evaluación de los pacientes. Muchas veces para mocap también son una muy buena opción. La doctora Francesca Bailati, el doctor Ferraris, el doctor Amanato, hay muchos representantes de estas técnicas que nos muestran artículos lindísimos, como este del doctor Amanato y el doctor Federico Ferraris, el doctor Rondoni, donde nos muestra que a través de encerados virtuales, digitales, puedo yo obtener estas matrices digitales para poder estampar de manera provisional o definitiva en algunos casos esas restauraciones aditivas en el tema de dientes posteriores o carillas palatinas. Entonces, muchas veces algunos de ellos lo que hacen es inyectar resinas a través de la matriz, otros simplemente las seccionan y estampan de manera individual. Son diferentes técnicas, pero lo importante es que sean materiales, en este caso esta silicona transparente, que podemos conseguirla con Sherman Elite Glass o con Memosil 2 de la compañía Coulser, para poder hacer estos estampados y poder trabajar adecuadamente estas técnicas. Aquí otro caso, a ver, aquí, bueno, otro caso con Filtec Universal. Aquí hicimos bueno, este fue un caso que realizamos con los 3 pasos de la doctora Francesca Bailati, en donde compensamos a un paciente que tenía características de bruxismo, de erosión. Fuimos encerando por pasos, primero las caras vestibulares, probamos con un mocap, luego las caras oclusales, probamos también la guía oclusal y luego, por último, las caras palatinas. Y en este caso dejamos al paciente en prueba con las restauraciones oclusales en resina estampada, porque la zona anterior sí se realizó toda con cerámica, en posteriores quisimos estampar primero para probar esa nueva dimensión vertical con resinas compuestas. Esto lo hicimos con, algunas fueron con Bulk One, otras fueron con Filtec Universal, pero una a una se fueron estampando estas restauraciones simplemente para poder estabilizar a un paciente. Oh, perdón, un segundo que se me está descargando el computador. Para compensar a un paciente que definitivamente por motivos de reabsorciones radiculares no podía hacerse una nueva ortodoncia. Este paciente había tenido 5 años de ortodoncia y estaba contraindicada nuevamente. Teníamos que compensarlo de alguna manera, esos arcos o esa forma de los arcos, y funcionalmente pues se pudo mejorar bastante y pues ya posteriormente uno puede hacer ese recambio de esas restauraciones oclusales por restauraciones cerámicas o restauraciones maquinadas híbridas si es que así lo deseamos. De hecho, esta mañana vieron ustedes, doctores, sé que muchos de ustedes se conectaron al webinar del doctor Edgar Torres, que fue maravilloso, donde nos mostró una cantidad de materiales que en la actualidad tenemos y con su experiencia nos mostró de manera clara todas las posibilidades que podemos manejar hoy en día, todos los software, todos los equipos, todos los materiales que podemos trabajar y cómo nos enriquecen más cada vez esta práctica clínica de todas estas restauraciones aditivas de menor invasión. Entonces vale la pena revisar mucho este tema porque estas resinas, en el caso de los polímeros, estas resinas maquinadas pues proporcionan bastante bien esos resultados funcionales para caras oclusales y caras palatinas según muchos
o muchos resultados en la literatura, según bastante evidencia que encontramos en la actualidad. Cuando hacemos resinas estampadas, que las podemos hacer también en sectores anteriores y posteriores, pues lo importante es hacer una buena toma de matriz de silicona, doctores, y podemos confeccionar cubetas especiales transparentes para poder simplemente, ¿por qué transparentes? Y lisas, porque necesito ver dónde coloco el material de silicona para poder hacer una matriz homogénea, gruesa y de los mismos espesores tanto en oclusal como en vestibular y en palatino. Entonces, esas cubetas se pueden confeccionar de manera fácil, simplemente pues acrílicas, enmufladas y se pueden hacer especificando o teniendo en cuenta que hay varios factores a tener en cuenta cuando uno hace esas matrices transparentes. Cuando uno va a realizar la inyección de esa silicona sobre la cubeta, hay que primero probar la posición de la cubeta transparente. Hay que tener 10 puntos específicos para evaluar. Primero probar la posición de la cubeta, cómo va a entrar, para saber que me quede con el mismo grosor por todas las zonas externas al encerado, ¿sí? Por todo lo que va a cubrir el encerado vestibular, oclusal y palatino. Verificar que en la pistola haya una suficiente cantidad de material transparente, porque a veces nos pasa que nos quedamos en la mitad y se nos daña el material que ya inyectamos. La idea es inyectar en la cubeta primero, ¿sí? Se puede inyectar una parte en las caras oclusales inicialmente para que copien muy bien por inyección los surcos. Luego, pues evitando burbujas, evitar retirar la punta del material para evitar burbujas. Se lleva la cubeta a posición, no hay que presionarla mucho porque hay que respetar espesores mínimos de 5 milímetros sobre el encerado por todas las superficies. Hay que esperar por lo menos unos 3 o 5 minutos para retirar la matriz, remover normalmente en una dirección que no vaya a afectar el encerado, normalmente desde el tope distal, que casi siempre es el diente número 7 que no está encerado, y verificar el grosor de la matriz, que sepamos que la hicimos con el mismo grosor, como les mencionaba, en altura y en espesor. Y una vez realizada, probarla en la boca para verificar con la grapa que no vaya a interferir en el momento del estampado y de la aplicación en boca, porque pues si tenemos aislamiento absoluto con grapas, pues vamos a tener la interferencia de la grapa. Si es con tiritas como wet jet, estas que son mucho más fáciles, pues igual no interfiere realmente mucho en el tema del asentamiento de la matriz. Pero aquí estamos haciendo un estampado 1 a 1 de sector anterior de las restauraciones y aquí el caso terminado, que fue un caso muy lindo, hecho con los 3 pasos de estabilización de paciente que hicimos en la universidad con los estudiantes de rehabilitación oral del CIEO, en donde tuvimos la oportunidad de tener al doctor Edgar Torres como quien nos colaboró y nos apoyó totalmente en el tema de las restauraciones maquinadas y en el diseño o todo el proceso CAD-CAM para obtener restauraciones o toda la rehabilitación de este paciente con un material con materiales resinosos maquinados. ¿Sí? Esto fue realizado, la gran parte, pues la gran mayoría de restauraciones fueron hechas, como les digo, en método indirecto y las de los dientes anteriores e inferiores fueron estampadas en resina con el método que les mostré, con la matriz de silicona transparente. Y esa es la estabilización del paciente con algunas carillas oclusales, algunas coronas en V en la zona anterior. Y lo más importante en este caso es la estabilización funcional. Si más adelante, en algún momento, queremos complementar las caras vestibulares con restauraciones cerámicas, pues es opcional en el tiempo. Esas matrices también sirven para hacer diferentes estampados. Este artículo que les mostré también hace un momento, el doctor Amanato, Ferraris, muestran cómo hay propuestas, ¿no? Inclusive de hacer la técnica en cutback, en donde se encera, se retira el material externo dejando un espesor de 0,5 para el esmalte en la zona media del diente, 0,8 en la zona más incisal y 1 para que quede en incisal, ¿sí? En la parte incisal, ahí como lo ven ustedes en la zona media de las fotografías, dejando esos espesores, pues simplemente se toma esa matriz a esa porción de dentina, que es el núcleo que va a quedar en la zona interna y que va a ser posteriormente recubierto o digamos que estampado o blindado con el material de esmalte final.
En este caso, pues se aplicaría una resina con una opacidad mayor en la zona intermedia y en la parte externa un cuerpo o un esmalte según la translucidez que tengan esos casos. Y fíjense aquí un segundo caso que presentan ellos en su artículo, en donde aplicaron primero la zona intermedia dentina, el incremento con mayor opacidad, y en la parte palatina aplicaron, en este caso rompieron la matriz en dos y aplicaron primero el incremento palatino de esmalte para poder hacer un poco de caracterizaciones, como lo ven en la parte inferior, con un poquito de opacidades mayores en el borde incisal para darle contrastes en esa zona translúcida del borde. Y por último, con la parte vestibular de la matriz, estamparon la última capa de esmalte. Otra técnica otra forma de hacer la técnica presentada por el doctor Ferraris y Amanato. Otro ejemplo, aquí en este caso combinándolo con un poste de fibra de vidrio para, digamos que aumentar la posibilidad de retención de ese material de build-up o reconstructor. Lo mismo con dentina, con la misma matriz se puede lograr si hacemos un cutback, como lo vemos en la foto superior, donde el encerado está completo, se hace un cutback, dejando los espesores adecuados de dentina. Arriba, recuerden, dejarle un espesor para el esmalte de 0,5, en la zona media de 0,8 y en la zona incisal que recubra abajo el borde incisal de 1 milímetro. Y pues el estampado final es con un material mucho más translúcido o esmalte. Ese mismo estampado se puede hacer por método indirecto, ese mismo estampado se puede hacer con resinas bulk, como lo hicimos en este caso también. Es un caso que hicimos con una alumna, Jessica Gutiérrez, del CIEO, de la universidad donde trabajamos para su paciente el encerado previamente. A esta paciente inicialmente se le hizo ortodoncia, colocación de implantes en esta zona, y se hizo una combinación de la técnica. Simplemente se fue haciendo a mano alzada una parte, la que estaba anexa al espacio de déntulo, y una vez polimerizada estampábamos las caras oclusales y fuimos haciendo una a una las restauraciones con Filte One Bulk, con la restauradora pues de 3M, la densa. Fuimos haciendo el estampado y polimerizando a través de la matriz, y los excesos fueron retirados fácilmente, ¿sí? Pero lo más importante es que lo que teníamos estandarizado en el articulador como aumento de dimensión vertical se llevó de la misma manera a las restauraciones. El pulido de estas restauraciones fue muy fácil, son restauraciones que pulen, como les decía, con este protocolo muy sencillo por su carga y sus propiedades de relleno inorgánico. Y el proceso de cementación, pues bajo aislamiento absoluto, lo mismo, con una técnica de grabado selectivo. Fuimos aplicando una a una, cementando una a una con el cemento adhesivo, como les digo, en técnica de grabado selectivo, el Relix Ultimate de la compañía 3M también, que es un cemento dual para diferentes técnicas porque viene con el adhesivo universal que me permite escoger cuál de las técnicas es la más adecuada para cada caso clínico. Y aquí el paso a paso de la colocación de cada una de las restauraciones, pulido final, y ya posteriormente ya quedaba lista para hacerle meses después un poco de aclaramiento dental y la colocación de la fase restaurativa de su implante del 36. Y ya para terminar, mis doctores, pues un paso a paso o un protocolo de reparación de cerámica con esta resina Filtec Universal para mostrarles la facilidad y recordar una vez más este protocolo que me parece muy interesante, que son casos que se presentan y que hay que solucionarlos de manera fácil, haciendo un microarenado de esas estructuras de metal, en este caso, y de cerámica feldespática. Posteriormente, un grabado con ácido fluorídrico al 9.5% por más o menos 2 minutos por ser cerámica feldespática de recubrimiento. Neutralizarlo con bicarbonato, lavar y secar, posteriormente limpiar esos precipitados con ácido fosfórico frotando en 1 minuto, lavar y secar, y aplicar el metal primer o el silano sobre la superficie. Igual, yo lo aplico por aparte, sin embargo, sé que si aplico el adhesivo universal de la compañía 3M, esos primers, tanto el silano como el MDP, que es el primer a metal, están incluidos en el single bond universal, y yo podría, en ese mismo paso de aplicación del adhesivo, pues tener también la imprimación de los sustratos restauradores. Polimerizamos 20 segundos. Aquí es una simulación porque esto es en un modelo, pero es lo que podría pasar en boca. Y fíjense, utilizando diferentes opacidades, simplemente el PO o Pink Opaque fue utilizado en la parte más profunda solamente para tapar el gris del metal, obviando un opacador líquido,
si no es fácil de conseguirlo, pues aquí esta resina permite esta posibilidad. Se fue polimerizando por más tiempo, puede ser 30 o 40 segundos, y luego aquí se colocó la resina de cuerpo A2, que se polimeriza ya por 20 segundos, inclusive 10 segundos es una buena opción, pero me gusta siempre trabajar con buenos tiempos de curado. Ahí le coloqué posteriormente una capa de B2, quise darle un poquito más de luz afuera, en la parte incisal, o pues en la parte más cercana a la cúspide, en lo oclusal, le puse un poquito de B1, y jugué con la estética simplemente, y lo más importante es, pues uno, verificar que sí, con esta combinación de colores yo puedo lograr resultados interesantes, en el manejo de este material fácil, con solo 2 opacidades puedo lograr los resultados finales, pero lo más importante es que en boca hayamos hecho el aislamiento absoluto, utilizado una buena lámpara de polimerización, una buena técnica adhesiva, y garantizar que estas restauraciones puedan durar mucho más de 5 años. Yo tengo casos de 8 y hasta 10 años de durabilidad, que me parece que hablan muy bien de todas estas técnicas adhesivas en la actualidad, con todos estos materiales y todos estos primers que en la actualidad tenemos a disposición, doctores. Entonces, como conclusión, la odontología adhesiva moderna pues, nos ofrece muy buenas posibilidades, con muy buenas soluciones, cada vez más conservadoras, cada vez de menor invasión, de manejo rápido y fácil, como vimos hoy este material o estos materiales nuevos. Filtech Universal, Filtech One Restorative, que son materiales fáciles de aplicar, con un muy buen fundamento de investigación para ver todas sus propiedades ópticas y físico-mecánicas, y que con un tratamiento y con una buena técnica adhesiva, pues pueden ofrecer resultados muy funcionales y de gran longevidad, doctores. Eso era básicamente lo que quería compartir en la tarde de hoy. Teníamos aproximadamente 2 horas para hacerlo. Espero haber podido aportarles algo de la experiencia que he tenido con el material, aportarles algo de la información que he podido revisar y poder aprender con el material. Y les quiero agradecer definitivamente por su tiempo tan valioso, porque es un tiempo que sé que están con sus familias y que sé que están en sus casas, pero que sé que era también muy importante que nos pudiéramos reunir y aprovechar estas posibilidades que tenemos en la actualidad para poder seguir compartiendo información. Y creo que esta semana hemos visto webinars lindísimos, doctores, de compañeros latinoamericanos haciendo cosas lindísimas. Vieron ustedes al doctor Cristian Abad, al doctor Edgar Torres de Colombia, al doctor Cristian de Ecuador, al doctor Aníbal García también de Colombia, muchos doctores de todos los países, al doctor Tello de Perú, haciendo webinars lindísimos, realmente en un acto de solidaridad bastante loable, doctores. Qué lindo tener colegas que piensan tanto en los demás y que quieren compartir su tiempo y su experiencia y sus conocimientos con todos los que estamos en este momento pasando por esta situación, doctores. Ánimo, o sea, qué rico que pudiéramos vernos y salirnos un poquito de la monotonía que a veces nos puede generar el tiempo frente a un computador, pero qué rico que pudimos compartir. Y bienvenidas sus preguntas, si es que alcanzamos a contestar algunas de ellas. Yo sé que esta conferencia de doctores va a quedar montada en la nube, entonces para que la podamos volver a revisar de ser necesario, para compartirla con algún colega de ser necesario, sería muy interesante que lo pudieran realizar. De verdad, muchas gracias por su participación en la tarde de hoy.